Bendiciones, mi gente. Esto es un rayo de luz en Roosevelt Polo TV y quiero invitarte a que no te desconecte de este mensaje. Tenemos una situación con el audio, pero el mensaje se escucha claro y preciso. Es el profeta Jonathan Lara en este día con nosotros en un rayo de luz. Bienvenido y espero que disfrute. Chau, chau. ¡Oh, Dios! En esta tarde yo quiero continuar esta idea que el Señor comenzó a hablarles acerca de romper estructuras que no me dejan avanzar. Y me gustaría compartir algunos pensamientos introductorios, pedirle al pastor Polo y al pastor García que cuando consideren ustedes aparezcan en pantalla y hagan algún aporte, alguna pregunta, un aleluya o lo que sea, pero tengan la libertad de hacerlo. La meta de Dios con nosotros es llevarnos a un continuo avance. Dios no nos diseñó ni diseñó la vida del Evangelio pensando en una vida estática, pensando en una vida detenida, pensando en una vida acomodada. Dios nos diseñó para una vida que avanza. En muchas escrituras y en muchos pasajes bíblicos se utiliza esta expresión: ir, andar, moverse. Por ejemplo, nosotros tenemos el libro de Efesios, que el libro de Efesios es un libro altamente revelacional, 6 capítulos, corto, conciso, preciso, macizo, como diría un amigo mío, que tiene la capacidad de contener en los primeros 3 capítulos toda la revelación cósmica de Cristo, una revelación eterna, una revelación amplia. Se nos plantean asuntos que son elevados en el pensamiento paulino. Nos sentó, nos bendijo, nos dio, nos amó, nos resucitó, juntamente con Él, edificados para templo santo, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Son 3 capítulos altamente revelacionales, profundamente revelacionales de la doctrina de la iglesia. Pero el capítulo 4 comienza diciendo: ahora pues yo, Pablo, preso en el Señor, os ruego que anden como es digno de la vocación a la que fuiste llamado. Entonces, por un lado, tenemos el aspecto deslumbrante de la revelación, tenemos el aspecto eterno de la revelación, y por el otro lado tenemos el aspecto del movimiento, del avanzar, del andar. Anden como hijos de luz, pónganse la armadura de Dios para estar firme frente al enemigo. Hebreos capítulo 6, por ejemplo: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos hacia adelante, hacia la perfección. Por lo tanto, el camino o el recorrido o el transcurrir de la iglesia es un transcurrir de avance. La iglesia fue diseñada para avanzar. La iglesia fuimos diseñados desde la perspectiva de Dios. Dios no concibe el estancamiento como parte de nuestra dinámica de vida. Dios no concibe nuestra falta de actividad divina. Yo compartí, está en mi canal de YouTube, un mensaje sobre la actividad del Evangelio. El Evangelio es dinámico, el Evangelio propone y prevé constante avance y constante movimiento. Por lo tanto, la iglesia del Señor en la tierra fue diseñada para avanzar. Si usted y yo, que nos está sintonizando en esta preciosa tarde, o lo va a ver después, no estamos avanzando en algún área de la vida, entonces debemos de preguntarnos: ¿qué es lo que me está impidiendo avanzar? Dios no es un Dios de vueltas, Dios no es un Dios de círculos, Dios no es Dios de estancamiento, Dios no es Dios de detenimiento, Dios es un Dios de avance. Él nos ha llamado. La propuesta del Evangelio es llamarnos a avanzar.
Por lo tanto, si no estoy avanzando, por lo tanto, si estoy detenido, por lo tanto, si estoy repitiendo ciclos o estoy dando vueltas en el mismo lugar, debiera de preguntarme, ¿qué es lo que está afectando mi avance? ¿Qué es lo que está afectando mi avance? Porque Dios no me llamó al detenimiento, Dios no me llamó al estancamiento, Dios no me llamó. La iglesia en el primer siglo se la llamaban, o se llamaban a los que vivían la vida de fe, los del camino, porque creían que iban caminando constantemente. La razón por la que la iglesia pasa de un aposento alto en Jerusalén a llenar todo Jerusalén de la doctrina de Cristo y a llenar todas las naciones del mundo conocido con el evangelio es porque ellos no se detuvieron. No se detuvieron frente a la amenaza, no se detuvieron frente a la persecución, no se detuvieron frente a los problemas, no se detuvieron frente a las enfermedades. Dime qué se necesita para detenerte y te diré cuánto tu vida está comprometida con el evangelio. Porque si se detiene tu avance y se detiene mi avance, lo que se detiene es el evangelio. El apóstol Pablo en la carta del gozo, la carta a los filipenses, allí en el capítulo 1, verso 13, dice: hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido ha redundado para el avance del evangelio. Oh, y eso es maravilloso. Amén. Que Pablo no escribe eso en una playa en Cancún o en la República Dominicana. Pablo escribe eso preso en una cárcel. Y tú tienes que decidir, y yo tengo que decidir, que las cosas que vivimos no nos detengan, que las cosas que nos suceden no nos estorben. ¿Qué hacemos con las cosas que nos suceden? Ay, es que esta enfermedad, ay, que esta situación, ay, es que los problemas, ay, es que mi jefe, ay, es que mi familia, ay, es que aquello. Pablo dice, todo lo que me ha sucedido. Y hermanos, no le había sucedido un mal jefe, le había sucedido una cárcel. Todo lo que me ha sucedido ha redundado para el avance del evangelio. Yo te pregunto y me pregunto en esta tarde, ¿qué estamos haciendo con lo que nos está pasando? Porque no podemos impedir que nos pasen cosas. Lo que sí podemos impedir es que nos detengan. Wow. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está adelante. No hay nada bueno de Dios atrás. No hay nada bueno de Dios en lo que conocí, de las cuales me debo olvidar. Y te siembro este principio en el corazón y entramos a la palabra. Pablo usa una palabra muy fuerte cuando dice: todo lo tengo por basura, con tal de un conocimiento más elevado de Cristo. ¿Qué es la basura? Yo tengo que definir qué es basura en mi vida. Basura es lo que un día transportó algo, pero hoy ya no lo transporta. Wow. Por ejemplo, sí, o sea que puede ser que sea algo que no necesariamente tiene que ser malo, sino que en este momento está siendo contraproducente con lo que nosotros estamos haciendo y donde Dios nos quiere llevar. Luis, tocas en la tecla cuando dices eso y déjame dar un ejemplo para asegurarme de que estoy siendo lo suficientemente claro. Cuando tú vas al Publix o al Walmart o a cualquier supermercado y compras un pedazo de carne, viene en un envoltorio. Tú no te comes el envoltorio, tú te comes la carne y desechas el envoltorio. La basura que Pablo dice, lo que Pablo llama todo lo tengo por basura, es no me quedo con el envoltorio porque lo que a mí me importa es Cristo. Amen. No me importa la forma, no me importa el evangelio como yo lo recibí. Lo que a mí me importa es que de todo lo que yo recibí me quede con Cristo. Porque cuando tú te comes la carne, ya no importa el envoltorio. No importa si vino a través de fulanito, de menganito, de sultanito. El asunto es que tú te comiste la carne. Entonces lo que Pablo está diciendo es: yo voy a definir que todo lo tengo por basura. Que no importa cómo llegué hasta acá. Lo que importa es que me quedo con un excelente o un más excelente conocimiento de Cristo. Amén. Entonces, si yo aprendo a decidir y aprendo a identificar por el Espíritu de Dios lo que es basura,
entonces no me quedo con el envoltorio, me quedo con la sustancia. Wow. La iglesia está entretenida con el envoltorio de cómo Cristo llegó a su vida, pero no está concentrada en avanzar hacia lo que Dios nos llamó. Wow. Olvidando lo que queda atrás. No dice si es bueno o es malo. El problema es ese. El problema es que a nosotros nos gusta no nos cuesta olvidarnos de las cosas malas, pero sí de las cosas buenas. Ahí. Wow. Por Y ejemplo, Pablo dice, todo, sí, mande. Por ejemplo, profeta, cuando usted habla del envoltorio, se refirió, ¿cómo usted podría en algo práctico poner el envoltorio? ¿Qué sería el envoltorio en mi vida, por ejemplo? Envoltorio es todo aquello de lo cual yo me alimenté de Cristo en algún momento. Por ejemplo, una canción. Yo me encontré con el Señor con una canción hace 20 años atrás y cada vez que escucho esa canción me acuerdo de ese encuentro. El punto no es la canción, el punto es la sustancia. No quiere decir que cada vez que yo me quiera encontrar con el Señor tengo que poner esa canción porque esa canción me hace sentir lo que me hizo sentir aquel día. Todo lo tengo por basura. Me despojo de eso porque lo que yo no quiero es que el envoltorio me impida comerme la sustancia. Lo que yo debo recordarme no es de la canción con la que yo lloré cuando conocí a Cristo. Lo que yo debo recordar es que conocí a Cristo. Oh, santo Dios. Lleve Entonces, eso a cualquier ejemplo. No importa lo que esté aconteciendo en un momento determinado, si solamente me enfoco en el Señor y no en el envoltorio, voy a estar siempre gozoso, voy a seguir adelante, voy a seguir avanzando. Excelente. Yo tengo uno de los estorbos para avanzar es quedarme detenido en el envoltorio. Nosotros hacemos cultos a las formas y las formas no son lo importante porque Dios es multiforme, Dios utiliza muchas formas para darse a conocer. El punto no es la forma, el punto es la sustancia. Wow. Entonces, si nos detenemos en todas esas cosas, lo que se detiene es el avance. Por eso nosotros tenemos tristemente congregaciones, familias de fe, comunidades de fe, que se quedaron con una manera en la que Cristo se les dio a conocer 30, 40 años atrás y se quedaron allí. Se abrazaron al envoltorio, se abrazaron a la forma y perdieron el avance. Entonces hace 40 años que la liturgia de la reunión es exactamente igual, que las canciones es exactamente igual, aunque el mundo a su alrededor cambió, ha cambiado. El envoltorio les impidió avanzar. Oh, Dios. Entonces, esos envoltorios son las fortalezas. Nosotros pensamos que las fortalezas son construcciones demoníacas que los demonios hacen para que nosotros no avancemos. No, señores. Desde la perspectiva apostólica, las fortalezas son todas aquellas cosas que nosotros creemos que no son conforme a Dios, que pudieron servir en un momento, pero para lo que Dios quiere hacer hoy, se convierten en un impedimento. Amén. La religiosidad, por ejemplo. Bueno, tocas otra vez en la tecla. ¿Por qué? Porque religión es saber todo lo correcto, pero no verlo manifestado. Uno de los daños colaterales de la religión es llenar a la gente de expectativas de cosas que nunca va a vivir. Ay, Dios mío. Por lo tanto, predicar el evangelio es como dice el apóstol Pablo, es derribar todo argumento y toda fortaleza que tiene un propósito. El propósito de la fortaleza no es Jonathan. El propósito de la fortaleza es que Jonathan no conozca a Cristo. Oh, Dios, yo no soy tan importante yo no soy tan importante para que el diablo me ataque a mí. Lo que el diablo no quiere es que yo no vea a Cristo. Porque si yo no veo a Cristo, entonces mi vida deja de avanzar. Oh, Dios. Entonces, saber todo lo correcto, pero no verlo manifestado en nuestros días, eso es lo que le llamamos religión. Y hoy quiero dejar dos cositas muy concretas y muy prácticas. Dos cosas que
debemos identificar por el Espíritu de Dios que nos impide avanzar y que debemos romper, que debemos derribar. Número uno es la ley de la impronta. La ley de la impronta. Las ideas y las culturas que tenemos vienen por la impronta de aquellos que nos hablaron algunos temas. Por ejemplo, un ejemplo muy claro. Un ejemplo muy claro. A mí me hace el arroz con pollo sensacional, pero mi mamá hace el arroz con pollo todo mezclado en una sola olla. Y la primera vez que fui a la casa de un compañero, la mamá de mi compañero de escuela, cuando yo tenía 8 años, hizo arroz con pollo, pero la señora lo hacía en una olla el arroz, en otra olla el pollo, en otra olla la salsa. Entonces la señora me sirvió el arroz con pollo y me dice, tome, esto es arroz con pollo. Le digo, no, discúlpeme, esto no es arroz con pollo. Esto es arroz por un lado, salsa por el otro y arroz por el otro. Entonces me dice, no, esto es arroz con pollo. Entonces le digo, no, porque el arroz con pollo se hace todo, se hace el pollo primero, la salsa después y arriba se pone el arroz y se mezcla todo y así está el arroz con pollo. Entonces me dice, no, mi mamá nos dijo que el arroz con pollo era así. Y a mi mamá, su abuela, su madre le dijo que era así. Y la abuela que vino de España le trajo el arroz con pollo así. Ah, vino vestida. Entonces, el problema es que lo que se estableció allí fue una impronta. Alguien dijo que el arroz con pollo era así, por lo tanto todos en esa casa creían que el arroz con pollo era así. Por el otro lado, en mi casa se dijo que el arroz con pollo era de una manera. ¿Qué pasa, mi amor? Oh, Dios. Un minuto. Sí. Mi gente. Esto es en vivo, mi gente. Está poderoso lo que está compartiendo el profeta Jonathan Lara. Adelante, continúe. Entonces, estamos en vivo. El problema es que la impronta te hace creer que lo que tú crees es así porque alguien te lo dijo. Oh, Dios. Entonces, tú no sabes por qué lo crees. Pero si alguien te dijo que era así, tú crees por lo que otra persona cree. A eso le llamamos ofrendar el cerebro. Oh, Dios. Es no pensar. Profeta, deme un segundo, espérese. Esto necesita bocina. Continúe, profeta. Esto necesita bocina. Sí, es muy fuerte eso. Entonces, el problema es que si nuestra mentalidad no es reformada, si nuestra mentalidad no es afectada, vamos a seguir viviendo improntados por lo que alguien nos dijo. Y usted mencionó al principio algo, usted acaba de mencionar algo y discúlpeme que lo interrumpa, nuestra mentalidad es afectada, pero ¿por qué debería ser afectada nuestra mentalidad? Porque aquí es donde entra, vivimos bombardeados de tantas cosas. Y si eso que usted acaba de plantear es un problema serio, que rentamos nuestra mente a lo que alguien nos enseñó, entonces, ¿dónde deberíamos nosotros recibir lo que verdaderamente nos mantendría en el lugar correcto? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar Dios. Tu palabra. Oh, Dios. La manera en la que nuestra cosmovisión de vida es libre y libertada de la impronta de este sistema es por la palabra. Por eso, en esta generación puntualmente, Dios nos está retornando a su palabra. Porque su palabra, hay muchas figuras y muchas alegorías en las escrituras para la palabra de Dios. Lámpara, lumbrera, aurora, amanecer, atardecer. Da la idea de una luz que ilumina, antorcha, segunda de Pedro. Entonces, si nosotros queremos caminar libres de la impronta de este sistema, debemos de someter nuestra mente, y vamos a hablar de eso en unos minutos,
someter nuestra mente a la palabra de Dios. Por eso el apóstol Wow. Pablo dice, no se conformen al siglo en el que viven, sino que transfórmense por medio de la renovación del entendimiento. Del entendimiento. Entonces, la primera ley que debemos romper si queremos avanzar, porque esa ley forma una estructura, y de ahí nace el yo creo, el yo pienso, el yo siento, el a mí me parece. 4 estructuras que se arraigan en la mente de las personas para hacerles creer que ellas tienen la razón, pero en sí lo que no nos estamos dando cuenta es que detrás de todo yo creo, yo pienso, yo siento y a mí me parece, hay una impronta que alguien nos puso. Oh, Dios. Número 2, la ley de la repetición. Oír lo mismo por años forma una estructura de pensamiento. La impronta y la ley de la repetición construyen mentalidades. Oh, Dios. Jesús no pudo hacer milagros en la ciudad donde había nacido por causa de la incredulidad. La incredulidad no es una decisión, la incredulidad es una mentalidad, es una estructura de pensamiento. Y Jesús no pudo hacer milagros en su propia ciudad porque la incredulidad se había establecido como una mentalidad. Wow. Entonces, por un lado, tenemos la ley de la impronta. Si yo te digo, y esto es un trauma que ministramos permanentemente en jóvenes y en adolescentes. Mi mamá me dijo, tú no sirves para nada, tú eres un inútil, tú ojalá no hubiese nacido, fuiste un error. Esa persona, ese joven, ese niño va a crecer improntado con una palabra. Tú no sabes, tú eres un inútil, no sirves para nada, ojalá te mueras. Entonces, lo que él va a vivir es conforme a la mentalidad que fue improntado. Entonces, los avances en su vida se verán detenidos porque la impronta lo ha establecido y lo ha arraigado en que él no puede, él no sabe y él no tiene. Wow. El problema es que cuando a la impronta se le suma la repetición, lo que tenemos como resultado es una mentalidad. Porque a ti te pueden improntar un pensamiento, pero si te lo repiten, entonces tú sales de casa y ya no es solo mamá, ahora son tus compañeros de la escuela que te dicen, tú no sabes, tú no puedes, eres un inútil, no sirve para nada. Cuando vas al colegio y la maestra te dice, tú no puedes, tú no sabes, tú eres un inútil. La repetición con la ley de la impronta construyen una mentalidad. Oh, Dios. Y el problema cuando tenemos una mentalidad, lo que tenemos es una fortaleza, es una estructura. ¿Cómo se forma una mentalidad? ¿Cómo se construye una mentalidad? Una mentalidad se construye de 6 maneras, en 6 procesos. Y yo creo que cada uno de nosotros podemos identificarlo en nuestra vida y si logramos hacerlo en esta tarde, muchas estructuras en nuestras mentes se van a romper para que avancemos a todo lo que Dios quiere. ¿Cómo se forma una mentalidad? Número 1, los pensamientos dirigen comportamientos. Wow. Los pensamientos dirigen comportamientos. Cada persona actúa conforme a lo que piensa. Así es. Yes. Los pensamientos dirigen comportamientos. Número 2, los comportamientos generan experiencias. De acuerdo a la manera en la que yo me comporto, es la experiencia que voy a tener. Número 3, las experiencias generan sentimientos. Si podemos ir identificándolo, vamos a encontrar que muchos de nosotros somos gobernados por los sentimientos, por las experiencias que tuvimos, que fueron influenciadas por los comportamientos de las personas, que a su vez fueron dirigidas por un pensamiento. El problema de los sentimientos es que generan y atraen circunstancias. Wow. Las circunstancias forman creencias y las creencias determinan nuestro lenguaje. Wow. Nadie habla de acuerdo a algo vago que le pasó por la cabeza. Todos hablamos conforme a lo que pensamos,
conforme a lo que, cómo nos conducimos, conforme a lo que experimentamos, conforme a nuestros sentimientos, conforme a nuestras circunstancias. Todos los pensamientos, como los comportamientos y las experiencias, van generando una estructura en nuestra mente. Las circunstancias forman creencias. El problema de una mentalidad no cultivada en la palabra de Dios es que una palabra no cultivada con la palabra de Dios será una estructura pensante, será una estructura mental que se convertirá en una fortaleza contra el conocimiento de Cristo. Wow, wow. Entonces, ¿por qué los apóstoles en el Nuevo Testamento hacen mucho hincapié en que la iglesia aprenda a pensar? Wow, sí. Renovaos. Porque si no renovamos la estructura de nuestra mente, formada por la impronta y por la repetición, entonces nunca avanzaremos a lo que Dios nos quiere. Wow. Yes. Santo ¿Cuánta Dios. gente, ustedes y yo, que trabajamos con personas las 24 horas, los 7 días de la semana, cuánta gente conocemos detenida por un pensamiento? Ni siquiera por una situación, no. El pastor no me contestó el mensaje, entonces yo creo que debe estar enojado porque no fui el domingo al servicio. Y se armó una película en la mente, Wow, wow, wow. un pensamiento que generó un comportamiento porque esa persona se aisló, que generó una experiencia porque se separó de su comunidad de fe, porque ahora deja de sentir amor por su pastor y comienza a sentir enojo. Wow, santo Y Dios. termina hablando mal. La murmuración nace de una estructura de pensamiento que se alojó en la mente de un creyente y que dio a luz un lenguaje, una manera de hablar. Murmuración es hablar un problema con alguien incapaz de resolverlo. Oh Dios. Pero la murmuración no es el problema, la murmuración es el fruto. Si yo corto murmurador, pero no ataco lo que está Hasta el gobernando su mente, pensamiento. más tarde voy a volver a tener un murmurador. Wow, wow. Si yo hago un chismoso con el chisme, pero no ataco la estructura que le está deteniendo en una situación, entonces lo que yo voy a tener mañana será otro chismoso. Doblemente mayor. Había una película hace muchos años atrás que eran los Gremlins, que eran muñequitos medio extraterrestres que se reproducían con agua. Sí, 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 sí. Usted tiraba agua y donde había agua había más gremlins. Bueno, los pensamientos son así. Si yo no los ataco con la palabra de Dios, entonces se reproducen en mi mente construyendo estructuras que son caldo de cultivo para que la ignorancia de Cristo tome mi vida. Wow. Y el problema de todo eso, mis amados hermanos, es que yo seguiré atado y detenido a una situación, a una experiencia, a un lugar, a un momento, porque mi mente no se ha renovado. Porque Entonces, todo nace del pensamiento. porque todo nace del pensamiento. Proverbio 23:7. Come y bebe, te dirá, mas su corazón está lejos de ti. Tal cual es el hombre en su pensamiento, tal es él. Una persona es lo que piensa, no lo que dice. Wow, 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 wow. Una persona es lo que piensa. Por eso, si cambias tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir. Wow. Por eso toda la batalla de estas fortalezas, de estos argumentos, de estas estructuras, no está afuera, está en mi mente. Ok. Me interrumpo para hacer una pregunta, a ver si usted nos ayuda, porque una de las cosas que me doy cuenta, profeta, es que muchos de nosotros podemos saber esto. Ahora, esto nada más no es necesario saberlo. Necesitamos empezar a practicarlo, a empezar a ver cómo yo puedo, a través de la palabra,
O sea, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Es 100% la responsabilidad de la iglesia o de la congregación o del pastor enseñarle a los creyentes esta realidad? ¿O el creyente llega a un momento en que debe hacerse responsable de aprender o de buscar cómo derribar esa fortaleza, primero identificándola y luego yendo a la palabra? Exacto, sí, porque muchas veces nosotros ni siquiera podemos identificar que tenemos esa línea de pensamiento que da fruto a cómo actuamos. ¿Cómo usted entiende que debería ser ese proceso con el creyente de derribar Creo, esas mentalidades, esas fortalezas? ahí ¿Qué caemos, responsabilidad yo tengo como creyente yo? ahí caemos a una palabra que ustedes conocen mucho, que el apóstol Ben repite muchas veces, madurez. Madurez. Cuando yo era niño, hablaba como niño, Mm, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Mm, Entonces, quiero hacer una distinción aquí. Para el creyente que recién se añade a la vida de fe o tiene pocos años en la vida de fe, la mejor herramienta es el ámbito de la congregación local, porque la mm, palabra que se predica permite identificar. Ahora, yo no puedo ser niño toda la vida. mm. En algún momento debo de dejar de depender de que alguien me lo muestre y comenzar a trabajar en identificar lo que Wow, de mí no es de acuerdo a la mentalidad de Dios. O sea, wow. la inmadurez no es nociva, se torna nociva cuando se eternaliza. Mm. Todos nosotros somos grandes porque un día fuimos niños. El problema es Así que es. dejamos lo que es de niño. Y acá entramos al cierre de mi intervención. No se puede avanzar si no se está dispuesto a dejar. Wow. mm. Sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te voy a mostrar. Y dejando a Abraham su tierra, su Su parentela, tierra y su salió parentela. hacia donde Dios le iba a mostrar. Entonces, Wow, no hay perfección si no se está dispuesto a dejar. Mm, wow. Y aquí entra mucho la madurez, porque en la medida en la que voy madurando en la fe, en la responsabilidad, en el entendimiento, en el crecimiento, en la medida en la que voy madurando, voy aprendiendo a identificar pensamientos que están arraigados en la impronta o en la repetición que me están impidiendo avanzar. Y a Wow. veces, aún en madurez, no logro identificarlas. Por eso me sigo exponiendo domingo a domingo, semana a semana, a la palabra eterna de Dios predicada en mi ámbito local, en mi congregación, para que me ayude a identificar. Cuando yo llego a la congregación, cuando yo me reúno con los santos, me encuentro en un ámbito seguro donde por la palabra puedo identificar. Entonces Wow. yo no estoy esperando el mensaje del domingo cuando alcanzás madurez, Ujú. no estoy esperando el mensaje del domingo para comer, porque se supone que una persona madura puede prepararse su propia comida. Yo llego al domingo esperando identificar qué de mi pensamiento no está alineado a la palabra de Dios. Wow. Wow. Cuidado, cuidado cuando alguien menosprecia la palabra que se predica porque cree que es demasiado básica. Mm, Mm. No, no, a mí solo me gusta cuando predica el apóstol, a mí solo me gusta cuando predica el pastor, a mí solo me gusta cuando predica mi pastora, pero no me gusta cuando predica a los demás porque es muy básico. Cuidado, Mm. porque lo que me estoy perdiendo es de identificar lo que Dios quiere que, en donde Dios quiere que yo sea destrabado. La amén. palabra de Dios es la palabra de Dios independientemente del vaso que lo porte. Wow. La palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios es incorruptible, la palabra de Dios es inmarcesible, la palabra de Dios es siempre viva, la palabra de Dios es perfecta. Es la buena semilla, que los predicadores lo único que hacemos es salir a sembrar. Mm. La efectividad de la palabra no está ni en el sembrador ni en la semilla, está en la tierra. The soil. Mm. Amen. Tú puedes tener al mejor sembrador, tú puedes tener That's good. la mejor semilla, pero si caes junto al camino, papá, estás Wow. condenado a perderte. Wow.
Si cae junto a los pedregales, la palabra no hallará fruto. Entonces, no, lo que pasa es que lo que predica fulano no funciona. Para. ¿No funciona por la palabra o no funciona por la Por la tierra? tierra. Mm. ¿Hay niveles de madurez? Sí, por ¿Siempre supuesto, se está madurando? siempre. Hasta alcanzar la plena perfección, siempre estamos madurando. Hoy soy más maduro que ayer, pero Mm, menos maduros que mañana. mm. Muy bien, muy Porque bueno, muy bueno. habrá algo que hoy tendré que dejar, que me dejará depositado en el nivel de madurez que Dios espera de mí mañana. Wow. Wow. Por lo tanto, hermanos amados, necesitamos con urgencia identificar qué de nosotros se ha convertido en una mentalidad que nos impide avanzar hacia donde Dios nos quiere llevar. Amén. Wow. Y una otra pregunta, ya para cerrar, me gustaría permitirle unos minutos a los que están conectados si hay alguna pregunta que quisieran hacer al profeta para del tema, de acuerdo al tema que hemos estado hablando hoy, podría escribirla en los comentarios ahí y nosotros le vamos a permitir ya en este tiempo para responder esas preguntas que estén ligadas a lo que se ha hablado hoy. La primera pregunta que yo quisiera hacerle, profeta, o continuar haciéndole, es ¿cómo, de qué manera, como creyente, yo puedo, dónde es más fácil yo como creyente aprender a identificar esas cosas que, que me limitan, esas construcciones que ya sea por donde nací, en mi cultura, en mi casa, a través de mi palabra, esas estructuras de pensamientos que no están de acuerdo a mi diseño original? ¿Qué ambiente necesito para poder identificarla, aprenderla a identificar? Le voy a regalar un versículo que está en el libro de Job. Job capítulo 29, versículo 19. Job capítulo 19, 29, versículo 19. Mi raíz se extiende hacia las aguas y el rocío se posa de noche en mi rama. Mi raíz se extiende hacia las aguas. El mejor lugar, el mejor lugar para identificar lo que me impide avanzar es la palabra de Dios. Wow, Extiende otra vez. tu raíz a las aguas. Aguas en las escrituras es la palabra. Bienaventurado el hombre que se somete, que se siembra junto a corrientes de agua de Corrientes vida. de agua de vida. Será como árbol Árbol plantado junto plantado. a corrientes de agua de vida. Entonces, el agua de vida es la palabra. Cuando yo leo, medito, estudio, la palabra se convierte en mi espejo. Y Mm, entonces yo veo en la palabra Mm. y me veo a mí en la palabra y veo lo que de mí no coincide con la palabra. oh Maridos, Dios, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó oh a sí mismo Dios, por ella. Entonces la palabra me dice cómo debo amar a mi esposa. No es si me cae bien, no es si hace la comida que a mí me gusta, no, es como Cristo amó y a sí mismo oh se entregó. Dios. Wow. Entonces, cuando yo me expongo a la palabra, yo encuentro en mí lo que me está impidiendo avanzar hacia donde Dios me quiere llevar. Wow, Increíble. wow, wow, wow. Tremendo, tremendo. Luis, ¿tú tenías alguna pregunta? Sí, no, era en base también a eso de identificar, cómo identificamos y ya en sentido práctico, cómo vamos derribando esa fortaleza o esas estructuras que nos impiden avanzar. Pero ya el profeta tocó esa cosa. Y, y si lo vemos en sentido natural, cuando hablamos de una estructura y hablamos de nuestro caminar, obviamente una estructura no obstruye el poder seguir el camino, pero a la misma vez también las estructuras obstaculizan
o de cierta manera oscurecen nuestra visión y Mm, dejamos de ver al propósito eterno de Dios, y cómo nosotros colaboramos en él. Dejamos de ver a Cristo porque hay algo que está obstruyendo esa visión. wow, Mientras él hablaba me llegaba o sea, eso visualmente, como una estructura impide que tú puedas ver hacia adelante a lo que Dios te ha llamado. mm, Y todo, o sea, es tan esencial entender lo que el profeta estaba diciendo, de que todo empieza en el pensamiento. ujú, Todo empieza en el pensamiento. Y cuando uno lo ve de esa manera, o sea, hace sentido. Todo lo que wow, uno hace empieza en el pensamiento, en lo que ya ha sido arraigado en tu mente. Eso que se ha convertido en una fortaleza que ahora dicta cómo tú actúas. wow. Y es increíble. Y así como en Efesios, Pablo habla del entendimiento entenebrecido, ¿no? mm, Y cuando tomamos esa palabra entenebrecido, Ujú. oscuridad, ¿no? Pero entonces la palabra viene a traer que la La luz luz. y aclarar ese entendimiento. O sea, es tan importante nosotros poder, a la luz de la palabra, entender quiénes somos y de la manera en que debemos actuar para poder ser colaboradores. Primeramente, sanar nosotros mismos, todas las cosas que venimos trabajando, esas cosas que quizás en nuestro trasfondo, como no hemos criado, esos preceptos que ya venimos de fábrica, como quien dice, programados ya, Así es. y soltar todo eso y empezar a vernos como Dios nos ve y de esa manera entonces poder ser efectivos e intencionales en cómo colaboramos en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Wow, wow, tremendo, tremendo. Sí, mi gente, profeta, si usted puede cerrar con una oración según usted, el Espíritu le guíe para las personas que están conectadas, que puedan recibir mm. más de lo que Dios ha estado haciendo en esta tarde. Mire, Eh, déjeme cerrar con esta frase. Nosotros convivimos todos los días con un sepulturero y con un partero. Todos los wow, días hay algo de mí que debo sepultar Wow. wow, y wow, todos los días hay algo de Dios que están haciendo. wow, Amén. Por lo santo tanto, yo Dios. debo saber qué sepultar y debo de saber a qué dar la bienvenida. Las estructuras deben de Uf, ser sepultadas, pero el avance en Dios debe de ser traído a la existencia. amén. Padre, me uno a mis hermanos y a todos los conectados en este ámbito espiritual para proclamar una palabra de fe, Sí, Señor. creyendo, por lo cual también hablamos, que estamos en un tiempo de avance acelerado Yes, Lord. para todo aquello que tú nos has llamado. Padre, que tu Espíritu Santo, el consolador, el ayudador, el paracleto, Santo nos Dios. asista para permitirnos identificar Yes, Lord. dónde estamos trabados en el camino de avance Mm, hacia la perfección. así es. Amen. Que tu Espíritu Santo nos convenza, como solo Él puede hacerlo, de aquellas cosas que debemos dejar para ir Mm, hacia la perfección, porque Señor, no queremos estar más detenidos en el tiempo. sí. Amen. Queremos avanzar hacia todo aquello que tú nos has llamado para la gloria de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yes. Amén y amén. Amen. Wow. Amén, 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 profeta. Gracias, gracias por esta intervención que nos has regalado en este día. De verdad, estamos más que agradecidos por aportar un grano de arena a lo que Dios está haciendo a través de un rayo de Amén. luz en nuestro canal Roosevelt Polo TV. Gracias, mi gente. Vamos a bendecir y a orar. Oramos por su familia. Oramos para que la cobertura divina siempre esté sobre ustedes allá en Argentina. Bendecimos la vida suya, Amén. profeta. Gracias. Gracias de verdad, de todo corazón, por estar con nosotros en esta tarde.
Mi gente, hemos llegado ya al final de esta intervención con el profeta Jonathan Lara. Saludo a su padre, el apóstol Gustavo Lara, y a su esposa y sus hijos desde aquí, desde New York. Lo esperamos pronto por acá. ¿Cuándo viene por Amén. acá, por Nueva York, a visitarnos el Pronto, profeta? pronto. Amén, amén, amén. Como dijo el Señor Jesús, vengo pronto y hace 2000 años lo estamos esperando. Así que nos vemos pronto. Bendiciones, chao, chao, mi hermano. Dios te bendiga y nos vemos en otra entrega de Un Rayo de Luz. Chao, chao. Bye, bye.